El Salmo de Pedro. El Salmo de Pedro es un salmo tan rico. Él lo hizo suyo al llevarlo en las páginas de las Escrituras, en 1 de Pedro capítulo 3. Y conforme consideramos las riquezas del Salmo de Pedro, quiero que consideremos el camino que David, a quien Pedro está citando, recorrió para aprender a sufrir piadosamente. Lo que haremos hoy es darle una rápida mirada a los Salmos 34 y 56 escritos por David. El Salmo 56 nos ayudará a contestar las siguientes preguntas. ¿Tememos a Dios o tememos al hombre? Y luego, cuando armonizamos las enseñanzas de estos dos salmos a la luz de la vida de David, veremos que si sufrimos con temor a Dios, si sufrimos piadosamente, si sufrimos temiendo al hombre, ¿qué va a pasar? Vamos a reaccionar pecaminosamente. Si sufrimos con temor a Dios, sufrimos piadosamente, pero si sufrimos temiéndole al hombre, vamos a reaccionar pecaminosamente, arruinando nuestro testimonio. Por eso Pedro recurre al Salmo 34, que en un sentido es un salmo de alabanza al temor de Dios, porque alienta al creyente a buscar vivir una vida que honre a Dios apartándose del mal. Ahora, hermanos, lo que llama la atención de este Salmo 34, que es usado por Pedro, es que si consideramos el trasfondo del mismo, nos llenaremos de interrogantes respecto a la validez de los consejos de David, porque él falla completamente en las mismas cosas que está aconsejando. Empezando, si va ahí conmigo al Salmo 34, la superinscripción, que es inspirada por el Espíritu Santo, dice esto: Salmo de David, cuando fingió locura ante Abimelech, quien lo ahuyentó, y él se marchó. ¿Debería alabarse a Dios porque David fingió estar loco y así escapó del peligro? ¿Cómo puede un salmo que condena el engaño basarse en las acciones de un engañador? Si usted está ahí en el Salmo 34, vamos a ver el versículo 13. ¿Qué es lo que dice? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cómo puede ser? Cuando David está fingiendo, está loco, está engañando. Bueno, esto tiene una explicación. Cuando leemos la historia de David en 1 de Samuel, queda claro que él huye a Gat de una manera pecaminosa. Porque él huye por temor al hombre, habiendo dejado a un lado la confianza en el cuidado que Dios tenía de él. Y dado que la superinscripción del Salmo 34 pretende dirigir nuestra atención al marco histórico del Salmo, debemos entonces considerar la conducta de David cuando estaba huyendo de Saúl. Si ustedes recuerdan la historia en 1 de Samuel, después que David matara a Goliat, su fama creció en sobremanera y Saúl, el rey, estaba celoso de él. Y así como Saúl reaccionó pecaminosamente a la popularidad de David, evidentemente David también reaccionó equivocadamente al peligro ocasionado por las intenciones asesinas de Saúl. ¿Cuál fue el problema entonces, hermanos? El problema es que el engaño se convirtió en la forma en que David se enfrentaba al peligro. Huyó de la lanza de Saúl siendo bajado desde una ventana por Mical, su mujer, y nos lleva a preguntar, ¿ella engaña a su padre? ¿Lo hizo por orden de David? Lo hizo para dar tiempo a David a escapar y coloca en su cama que un muñeco hecho con un ídolo doméstico, 1 de Samuel 19, 11 al 17. Engaño. Y más engaño viene cuando un tiempo después David debía sentarse a la mesa de Saúl para celebrar la fiesta de la luna nueva. ¿Y qué hace? Temiendo por su vida, David le pide a Jonatán que mintiera sobre su ausencia en la fiesta. Más mentira.
1 Samuel 26. Y más engaño viene luego todavía cuando más tarde David huye a esta región llamada Nob, y allí el sacerdote Abimelech interroga a David sobre el motivo de su aparición en solitario. Y sigue David engañando. Pero aparte del engaño, que este engaño evidenciaba la falta de respeto por la presencia de Dios, porque Dios lo está observando, queda en evidencia que David ya no confiaba en Dios. Porque cuando luchó con Goliat, ¿qué dijo? Él decía no necesitar espada, pero luego pide la misma espada que había quitado, ¿no?, de Goliat. Evidentemente, David no es el hombre del Salmo 34, que aconseja a buscar la paz y seguirla. No solamente miente, sino que no está buscando la paz. Innumerables veces Dios protege a David de ser capturado por Saúl. Sin espada ni lanza, Dios pudo muchas veces perdonar y salvar la vida de David. ¿Por qué entonces David siente la urgencia de armarse con un arma? Pero hermanos, si están siguiendo mi argumento, aparte de que David usó engaño y no confió en Dios, David no buscó la paz. Eso queda en evidencia en 1 Samuel 25, cuando en el desierto de Parán trata de matar a Nabal porque Nabal se negó a ser agradecido por la protección voluntaria que David había ofrecido. Y esta falta de confianza de David en Dios, la falta de temor de David a Dios, debido al temor del hombre, queda demostrada en esta huida de David a Gat. En este caso está muy claro que David huyó a esta ciudad filistea por miedo a, ¿qué?, al hombre, por incredulidad. Las acciones de David se basaron más en el pragmatismo que en los principios, que en las convicciones que él tenía acerca de su Dios. David estaba dispuesto a hacer una alianza con los enemigos de Israel para sentirse a salvo y seguro. Y tantas veces hacemos nosotros lo mismo, haciendo alianzas con el mundo. Pero hermanos, estos sucesos que sirven de telón de fondo a la difícil situación de David en 1 Samuel 21, ¿qué es lo que vemos? Que en todos los incidentes anteriores que les demostré, la violencia y el engaño parecen haber sido más la norma que la excepción. No tratemos de justificar a David. En su continua huida de Saúl, David abandonó Judá para dirigirse a Gat. Al parecer David deseaba permanecer en el anonimato, pero imagínense, sus esperanzas fueron vanas. Pronto fue reconocido como el legítimo rey de Israel. Este hombre venía de vencer al héroe local de Gat. Venía de matar a Goliat. De este hombre que ahora se está refugiando en la ciudad enemiga, eran estas mujeres que cantaban, estas mujeres israelitas acerca de él. Imposible pasar desapercibido. Y todo esto es comunicado al rey Aquís, el rey de Gat. Y es aquí, hermanos, que la superinscripción del Salmo 56, vuelvo y repito, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, sugiere que David fue puesto bajo arresto domiciliario. Entonces imagínense en esta situación, David era el rey del enemigo, o al menos iba a serlo. 1 Samuel 21:11, y David era quien había dado muerte a Goliat, su héroe local. Las cosas no pintaban bien para David. No en vano se nos dice, en 1 Samuel 21:12, David se tomó muy a pecho estas palabras, lo que dijo el rey, y temió mucho a Aquís, el rey de Gat. Entonces, David empezó a manifestar los síntomas de ¿qué? De un lunático. Oh, me hago loco para pasarla bien. Garabateaban las paredes y se, babeaba la barba. 1 Samuel 21:13. Estaba desquiciado. Y la pregunta es, ¿cómo era posible que un maniático así supusiera una amenaza para este rey Aquís, el rey de Gat? Obviamente que no. Pero a su vez, tampoco iba a ser de ninguna ayuda para este ejército. No sería de ninguna ayuda para el rey de Aquís en ningún conflicto armado usar a David en esa condición. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue que David se marchó, no voluntariamente,
La superinscripción del Salmo 34 claramente nos indica que el rey filisteo lo expulsó. Entonces seamos claros en algo. No podemos alabar a David por su engaño mientras huía de Saúl. No lo podemos hacer. Tampoco le podemos excusar en su mentira de que se hizo loco, razonando que ese tiempo, como era un tiempo de guerra, el engaño era permisible. No, Señor, eso fue una mentira deliberada. Las acciones de David, o al menos algunas de ellas, fueron equivocadas. Pero no solo resulta difícil alabar a David por su astucia, por su engaño, sino que nos preguntamos también cómo es posible que podemos alabar a Dios por la liberación de David, como se nos insta a que debemos hacer en el Salmo 34. ¿Cómo podemos entonces tomarnos en serio la instrucción de alabar a Dios por la liberación de David? ¿Cómo podemos tomarnos en serio la instrucción que David nos da en el Salmo 34? ¿Y por qué Pedro está usando este salmo? ¿Cómo vamos a armonizar la situación de 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 al 15, con las palabras del Salmo 34? No entre en pánico. La solución a nuestro problema no se encuentra ni en 1 Samuel, ni se encuentra tampoco en el Salmo 34. La clave a este dilema está contenida en el Salmo 56, que comienza con estas palabras. Para el director del coro, según la tomada de la paloma silenciosa de los que están lejos, Mictam de David cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Gat era la ciudad de donde provenía Goliat. Una mirada al Salmo 56, aparentemente basado en el mismo acontecimiento de la vida de David, nos ayudará a ver la locura de estos temores de David de los que Dios lo ha librado. Escuchen lo que escribe David en el Salmo 56, versículos 3 y 4. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto es totalmente contrario a lo que hizo en algún momento. Fue el miedo de David a Saúl lo que le impulsó a huir a Gat para buscar la protección de los filisteos. Lo que en el futuro hará Israel, increíblemente, va a ser un pacto con naciones que luego van a traicionar a David en el futuro, antes de que venga el Señor. Pero fue el temor de David al hombre lo que lo hizo engañar a los demás con sus labios. Fue el pánico de David lo que le llevó a la conclusión de que debía fingir locura delante del rey Abimelech si es que quería sobrevivir. Y el Salmo 56 se centra en los temores de David. Temores que le impulsaron a huir de Judá y tratar de preservar su vida mediante el engaño. El Hijo de Dios no necesita eso. Pero en el Salmo 56, creo que David llegó a ver su problema. El problema era el de temer al hombre más que a Dios. ¿Usted entiende eso? Pero en el Salmo 56 vemos que luego del arrepentimiento, con una confianza renovada en Dios, un temor de Dios, ahora David se da cuenta de que el hombre mortal no puede hacer nada contra él, mientras que Dios está en su defensa. Eso lo vemos en el Salmo 56, 4. ¿Qué dice? Vamos de nuevo ahí. Salmo 56, 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el 56, 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así que, tiempo más tarde, luego de escribir el Salmo 56, luego del arrepentimiento, escribe el Salmo 34 para alabar a Dios por su liberación, a pesar de su decepción y pecado. ¿Y para qué? Para enseñar los principios relativos al temor del Señor. Principios del temor del Señor que ahora David había aprendido a través de esta dolorosa experiencia. Por lo tanto,
el Salmo 34 que usa Pedro, que Pedro lo hace suyo. Este Salmo 34 debe interpretarse a la luz de la revelación adicional del Salmo 56. No es necesario que intentemos excusar el pecado de David porque él lo confesó y expresó su renovada confianza en Dios. Cuando leemos el Salmo 34 comprendemos que este salmo fue escrito por el mismo hombre que ya había reconocido su pecado y que Dios ya le había perdonado. La confianza de la que habla David en el Salmo 34 es la que él reafirmó en el Salmo 56. Y la clave, hermanos, para que entendamos la relación del Salmo 34 con 1 de Samuel 21 es que David fue perdonado y como resultado de su experiencia descrita en el Salmo 56, él puede escribir lo que vamos a ver hoy, usado por Pedro. Entonces, después de esa necesaria introducción, ¿qué aprendió David? Bueno, en el Salmo 56 David aprendió el temor de Dios. ¿Qué muestra David en el Salmo 34? El temor de Dios exhibido en una vida piadosa, aún en cómo respondemos al sufrimiento y a la persecución. ¿Por qué usa Pedro el Salmo 34? Porque quiere enseñarnos a responder piadosamente cuando sufrimos, porque eso demuestra nuestro temor a Dios. Cómo respondemos ante las cosas muestra si tenemos temor a Dios. Entonces, permítanme leerles los versículos para hoy, que de nuevo son salidos del Salmo 34, 12 al 16, la primera parte del versículo 16, y en 1 de Pedro 3, versículos 10 al 12, Pedro escribe: porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. En el Salmo de Pedro, como es titulado este mensaje, vemos que el apóstol nos ofrece 3 prohibiciones, 3 mandamientos positivos y 3 antropomorfismos. Un antropomorfismo es la idea de referirse a Dios con características humanas, la mano de Dios, los ojos de Dios. Y las 3 prohibiciones nos ayudarán a vivir una vida piadosa, facilitando de alguna manera que estemos en paz con todo el mundo. Algo que es vital para poder mantener una actitud humilde cuando nos toca sufrir para la gloria de Dios. Las 3 prohibiciones son todas referidas a contestar la pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Eso está en el Salmo 34, versículo 12. Entonces, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Va a ser contestada con las 3 prohibiciones que Pedro nos va a dar. Las 3 prohibiciones son: refrene su lengua, refrene sus labios, apártense del mal. ¿Quiere ver muchos días para ver el bien? Refrene su lengua, refrene sus labios, apártense del mal. Pero luego también nos da este salmo de Pedro, el apóstol nos brinda 3 mandamientos positivos. ¿Cuáles son? Hagan el bien, busque la paz y siga la paz. Y luego estos 3 antropomorfismos son diseñados para ayudarnos a entender y a que tomemos conciencia de la atenta providencia de Dios. Providencia de Dios, de cómo Él trabaja en cada uno de los asuntos de nuestra vida. Absolutamente todo. Todo lo que hagamos, bueno o malo, es observado en primera fila por Dios, quien es el juez y Señor de todos los seres vivos. Pedro entonces, para que entendamos esto, nos brinda estos 3 antropomorfismos. Nos habla de los ojos del Señor, los oídos del Señor, el rostro del Señor. En un sentido, hermanos, el Salmo de Pedro es una recopilación de la enseñanza del salmista del Salmo 34. Cuando en el versículo 11 del Salmo 34, David dice: vengan, hijos, escúchenme.
les enseñaré el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor nos ayudará a no temerle al hombre. Vivir en el temor del Señor nos enseñará a confiar en Dios y glorificarle aun cuando nos toca sufrir por su causa. En otras palabras, este salmo de Pedro es equivalente a un salmo de alabanza al temor de Dios, alentándonos a sufrir piadosamente cuando somos perseguidos por causa de su nombre. Entonces, veamos las 3 prohibiciones. Se podría decir, este es nuestro punto número 1, 3 prohibiciones. Vimos un largo, trasfondo de todo esto, porque quiero que entiendan qué es lo que escribe acá Pedro. Entonces, las 3 prohibiciones están en el versículo 10 y en el comienzo del versículo 11. Nos muestran las 3 prohibiciones que nos ayudarán a vivir en el temor de Dios y no en el temor del hombre. Así que, ¿qué es lo primero que vemos ahí? Versículo 10. Pedro escribe, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal. Pedro trata temas muy específicos en esta epístola: los sufrimientos del pueblo de Dios, su liberación final, el juicio de los malvados. Y esta última verdad capturada en este versículo, y eso es que una vida piadosa es la evidencia más tangible de que el cristiano está confiando en Dios. Este versículo 10 comienza confirmando que Pedro se refiere a que vivir una vida piadosa da paso a vivir una vida agradable aquí en la tierra. Podemos vivir esa vida piadosa y agradable aquí en la tierra mientras esperamos la meta de una vida completa de bendición y paz, ¿dónde? En el estado eterno. O sea, lo que tanto Pedro aquí en Primera de Pedro como David en el Salmo 34, a lo que se están refiriendo cuando dicen ver días buenos, es a una prosperidad espiritual. Esta es una prosperidad espiritual alcanzada en días que son realmente beneficiosos. Desee y ore de estar disfrutando de eso, porque eso no está basado en circunstancias externas. Ahora, vivir estos días buenos y prósperos es totalmente contrario a vivir esos días que son vanos y vacíos. Hermanos, esto no tiene nada que ver con vivir nuestra mejor vida aquí. Esto no es vivir una vida al mejor estilo Joel Osteen. Esta es una vida cristocéntrica que alcanza madurez al exhibir frutos abundantes de piedad. Esta no es una vida de plácida aventura, recostado bajo una palmera, dándole sorbos a un coco frío, con la vista puesta en la arena, mirando el mar azul. No es una vida de días relajados, placenteros y soleados, sino que es una vida que está llena de fruto para la gloria de Dios. Y Pedro emplea aquí una cita modificada de lo que es el Salmo 34:13. La idea es: el que ama la vida y desea seguir haciéndolo. No solamente que ame la vida ahora, pero que ame la vida que viene en el futuro. Pero el que ama la vida necesita hacerlo con un propósito inteligente, deseando una vida que valga la pena. Se trata de un entusiasmo por la vida que se imparte mediante la comprensión de lo que son los fines que queremos alcanzar y las cuestiones eternas que nos esperan. Pero hermanos, para buscar este tipo de vida no alcanza solamente con tener buenas intenciones. Este tipo de vida demanda que esa sinceridad y deseo de buscar este tipo de vida sea demostrada con una conducta determinada. Recuerdan que eso lo vimos anteriormente en uno de los pasajes. Primera de Pedro 1:13 creo que era. En otras palabras, hermanos, cómo vivimos en esta vida importa y mucho. La satisfacción personal y la vida piadosa van de la mano. Verdaderamente la conducta correcta conduce a la bendición en la vida presente. Hacer lo bueno trae buenas consecuencias. Por eso
es que debemos restringir ciertas conductas. Por eso Pedro nos da estas 3 prohibiciones. Debemos refrenar nuestra lengua, debemos cuidar nuestras palabras, no debemos hablar engaño. En otras palabras, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es seguir el ejemplo de Jesús. El cuidado de nuestras palabras debe ir hasta el punto en el que, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando nos ultrajan, no respondemos ultrajando. Cuando padecemos, no amenazamos, sino que nos encomendamos a aquel que juzga con justicia, como dice el 2:23. No solo seguiremos el ejemplo de Jesús, sino que también vamos a seguir las enseñanzas que Jesús ha dado respecto a esto. No debemos devolver mal por mal o insulto por insulto, sino que debemos ¿qué? Bendecir, como ya lo vimos en el 3:9, ¿se acuerdan? 3:9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. La prohibición del Salmo de hablar mal encaja admirablemente en la enseñanza ética de la epístola primera de Pedro en todo su conjunto. Pedro se ha basado no solo en este Salmo para hablar y pedir y dar esta prohibición, sino también en Isaías 53:9b. Él está reforzando sus advertencias contra las malas palabras, incluso cuando somos provocados. Isaías 53:9, la parte final, dice: aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, refiriéndose a Cristo que vendría. Ahora, hermanos, vivir en el temor del Señor nos enseñará a confiar en Dios y glorificarle aun cuando nos toca sufrir por su causa. Ese temor de Dios se observa cuando cuidamos nuestros labios de hablar engaño. Y cuando decimos engaño, ¿a qué nos referimos? No debemos confundirnos simplemente con el discurso hipócrita en particular, no, sino que se refiere de una manera muy amplia a cualquier tipo de discurso, de cosas que digamos que son desagradables a Dios, no solamente en el tono, sino en el contenido. ¿Cómo qué tipo de cosa? Preguntará usted. Bueno, esto debería recordarnos el versículo 3:9, donde Pedro les está previniendo de no tomar represalias con sus enemigos, sobre todo al insultarlos usando un lenguaje no edificante que ofende a Dios y da un mal testimonio. Por eso estamos hablando. ¿Cómo sé de que estoy siendo temeroso de Dios? Si guardo mis labios, sobre todo cuando soy perseguido, cuando no insulto a alguien que me insulta. Debemos refrenar todo eso que le viene más fácil a la lengua. A la lengua le viene todo lo malo fácil. Pero debemos refrenar esas cosas que no son beneficiosas. Pero hay una tercera prohibición que viene en el comienzo del versículo 11. ¿Qué es lo que dice? Apártese del mal. Y esta prohibición está balanceada por el primer mandamiento positivo, que también está en el versículo 11, que es lo que debemos hacer. Debemos hacer el bien. Apártese del mal, haga el bien. Es como que Pedro ha puesto entre corchetes, por así decirlo, él ha subrayado. ¿Se acuerdan que les hablé de los códigos del hogar? Cómo el siervo tiene que tratar a su amo, cómo la esposa tiene que tratar al esposo y así sucesivamente. Bueno, es como que todo eso está puesto entre corchetes por el apóstol. ¿Por qué? Porque miren esto, lo que hace. Él está tratando de, recuerdan en el 2, 11 y 12, dijo que nos pidió de que nos abstuviéramos de pasiones carnales para mantener una conducta irreprochable. Y esta conducta irreprochable se manifestará en el ámbito de las relaciones laborales, matrimoniales, familiares. Por tanto, nos apartamos del mal para hacer el bien y nos apartamos del mal muchas veces cuando cuidamos nuestros labios. El que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y es aquí que continuamos con los 3 mandamientos positivos ahora. Nos quedamos con apártese del mal. Pero Pedro ahora le entrega 3 mandamientos positivos a estos creyentes. Y los saca de, digamos, el Salmo 34. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que en el Salmo de Pedro, el apóstol nos muestra cómo podemos vivir una vida piadosa que refleja nuestro temor a Dios, aun cuando nos toca sufrir injustamente.
La realidad es que confiar en Dios en los momentos adversos es prueba de que confiamos en Él. Cuando todo va bien, es fácil confiar y creer en Dios. Es fácil controlar los labios. Es fácil dar bendición. Pero cuando las cosas van mal, es cuando demostramos verdaderamente que estamos viviendo bajo el temor de Dios y no bajo el temor del hombre. Porque créame algo, que cuando con nuestros labios insultamos o decimos algo que ofende a Dios, es porque estamos temiendo al hombre, no estamos temiendo a Dios. En este salmo de Pedro ahora encontramos entonces que el apóstol nos da 3 mandamientos positivos, ya nos dio 3 prohibiciones. El resto del versículo 11 nos aporta los 3 mandamientos. Fíjense, hagan el bien, busquen la paz y sígala. O sea, hagan el bien, busquen la paz y siga la paz. Este concepto de que los creyentes debemos hacer el bien es uno de los temas generales de los que habla esta epístola, aparte del sufrimiento. Sufrimos, pero debemos hacer el bien. Nos dice que hacer el bien, el apóstol nos dice que hacer el bien es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Dónde lo vimos esto? En el 2:15. Somos alabados por las autoridades y los gobernadores cuando hacemos el bien. 2:14. Hallamos gracia para con Dios cuando soportamos con paciencia la severidad del mundo haciendo el bien. 2:20. Las esposas son alentadas a hacer el bien. 3:6. Somos alentados a padecer por hacer el bien si es que esa es la voluntad de Dios. 3:17. ¿Ven? Hacer el bien está por toda la epístola. Hacer el bien es un tema tan importante en la epístola de Pedro, porque recordemos que él está alentando a creyentes que están sufriendo las injusticias y la hostilidad del mundo. La tentación es que estos creyentes van a querer contestar con pagar mal por mal. Sí somos creyentes, sí somos renovados, nacidos de nuevo, pero todavía vivimos en este cuerpo plagado de malas costumbres, un cuerpo que lucha contra el pecado. Entonces debemos ser recordados de hacer el bien y de pagar con bien cuando se nos hace mal. Así que Pedro escribe en el 4:19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Con esto en mente, con la convicción de que debemos sufrir haciendo el bien, Pedro nos alienta con otros 2 mandamientos positivos. ¿Cuáles son? Busque la paz y sígala. La paz es un atributo enseñado por Cristo y por eso impera en la carta pedrina. Recuerden de que este es un apóstol que caminó 3 años con Cristo, absorbiendo cada cosa que Cristo decía, viendo en forma visible y tangible cómo Cristo respondía ante la maldad que era hecha hacia él. Y la paz de la que habla Pedro es una paz marcada por la armonía, por la concordia, la ausencia de hostilidad. Es una paz verdadera. Y convengamos que este tipo de paz es la marca registrada, debería ser la marca registrada de una comunidad cristiana que es sana y vibrante. Si nos estamos devorando y quitándonos los ojos unos a otros, no estamos en paz. Si no estamos en paz, no nos estamos amando. Si no nos estamos amando, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos deshonrando a Dios. Pero al mismo tiempo, el tipo de paz a la que llama Pedro es aquella paz que se traduce en una paz con la sociedad en la que el cristiano está inmerso. Usted está llamado también a estar en lo posible, como dice Pablo, si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Aún incluye esta paz a la que somos llamados a vivir, incluye estar en paz con el mundo, si es que es posible. No quiere decir de que, vaya a alentar a aquellos que quieren apoyar el aborto, porque usted quiere estar en paz con su vecino. No. La verdad va a ser lo que traiga falta de armonía. Usted no puede estar en armonía con el mundo. Usted no puede ser amigo del mundo. Pero en lo que esté de usted, en cuanto dependa de usted, usted puede y debe estar en paz con todos los hombres.
Entonces, el cristiano no debe alterar la paz que trae, digamos, la aplicación de las normas de la sociedad y ciudad también. Si hay reglas, las cumplimos. No ponga, no sé, su música cristiana preferida a las 3 de la mañana a todo volumen desde su auto. O sea, no altere las normas de la sociedad. Pero hermano, pastores, música cristiana, que se conviertan. Por empezar, seguramente usted lo está escuchando en español, está lleno de gringos al lado. Así que, perdóneme, no le va a entender ni jota, pero aparte va a molestar, va a alterar las normas de la sociedad. ¿Y qué valor para el testimonio del cristiano tiene alterar esa paz? Bueno, es por eso que Pedro claramente le pide a los cristianos que se sometan a las autoridades, eso ya lo vimos, aun cuando estas autoridades les tratan injustamente. Pero no hice nada, ¿por qué me paró? ¿Porque soy hispano? A veces puede ser. El cristiano no debe alterar la paz ni a través de la insubordinación a las autoridades, no se insubordine, y menos que menos, el cristiano debe alterar esta paz al hacer el mal. La paz que un cristiano exhibe termina convirtiéndose en una carta de presentación evangelística. Cuando usted dice, ¿qué tratado puedo tener para darle a mi amigo? Fíjese de que el mejor tratado es su propia vida. Que pueda ver a Cristo en su vida y créame que va a querer ir a la iglesia con usted. Pero de la paz que habla Pedro acá no es una paz falsa como la que Gandhi exhibía, porque el mundo buscaba la paz de acuerdo a estos estándares de Gandhi. Gandhi dijo esto: el mayor poder del mundo es el del alma, la paz es su máxima expresión. Para alcanzar la paz primero debemos adquirir un mayor dominio sobre nosotros mismos. Aseguramos entonces una atmósfera de perfecta paz, calma y voluntad que nos protege y fortalece a nosotros mismos y bendice a los demás a nuestro alrededor. Un montón de lindas palabras basadas en premisas mentirosas. La paz del cristiano, en primer lugar, está basada en Jesucristo. Él es la paz que tenemos para con Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahí empieza su paz. La paz del cristiano está basada en morir a sí mismo y permitir que el Espíritu Santo le permita vivir cada uno de los, digamos, principios bíblicos que tienen que venir a la mente del cristiano. La paz del cristiano bendice a los demás, no mirando de una manera, digamos, para uno mismo, de una manera egoísta, sino para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero la paz que ofrece el mundo es una paz superficial, basada en los débiles esfuerzos humanos. Esta paz está basada en una mala antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio del hombre. El mundo cree que el hombre es mucho mejor de lo que es, de que el hombre puede encontrar en sí mismo una paz que no tiene. El hombre está en guerra con Dios debido al pecado y está en guerra interna consigo mismo debido a la conciencia que Dios ha puesto en él, que le dice que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. No hay nada bueno que el hombre pueda, digamos, traer, que le pueda asegurar una sensación de paz. Pero la paz que nosotros buscamos es la paz de Cristo, quien dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La paz que buscamos es la que Cristo nos da. Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. No solamente Pedro les pedía a los creyentes que buscaran la paz, Pablo y el autor de Hebreos estaban en la misma página con Pedro. Pablo le dice a los romanos en Romanos 14:19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Hebreos 12:14 nos recuerda, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, claramente esto nos muestra la importancia de la paz, al punto que Pedro dice que no solo debemos vivir en paz, sino que debemos ¿qué? Buscarla. Y el verbo que está usando acá para describir que debemos buscar la paz comunica la necesidad de dedicar un serio esfuerzo para encontrarla. No lo digo en tono de burla, para nada, pero
tengo siempre el recuerdo de mi mamá diciendo y llorando, lamentándose, no tengo paz, no tengo paz. ¿No? Algo típico en su vida. Una cristiana atormentada porque no tenía paz. Porque a veces el problema es que la gente encuentra la paz, pero la paz es como que se mueve. Debemos seguirla. Y este verbo en griego que se nos dice que debemos seguir la paz es usado para referirse a alguien literalmente corriendo detrás de algo. Voy a perder el bus y tengo que llegar a tiempo en mi trabajo porque si no, pierdo el trabajo. Voy a correr desesperado para agarrar ese bus. Así tenemos que correr desesperados, en un sentido, no desesperados, pero intencionalmente para seguir la paz. Y esto es usado metafóricamente, obviamente, por Pedro, para hablar de avanzar con prisa hacia un objetivo. Mostremos que tenemos ganas de tener paz. Vamos a hacer de cuenta, su conciencia lo está acusando de algo ahora. Usted no está en paz. Muévase decididamente a solucionar eso, a estar en paz con Dios. En otras palabras, hermanos, la idea aquí es que buscar la paz y seguirla comunica que la paz debe ser nuestra meta y que debemos esforzarnos con mucha diligencia para alcanzarla. Esa es la única actitud mental que nos permitirá persistir en buscar la paz, dado que esa paz puede ser fácilmente perturbada e interrumpida. Si usted creyó que alcanzó la paz, disfrute en el momento, pero seguramente algo va a venir a perturbar eso. Especialmente si, como era el caso de estos lectores de la primera epístola de Pedro, esta gente está siendo maltratada, está sufriendo abuso de parte de otros, está siendo perseguida. Entonces, vivir y encontrar la paz era algo difícil. Pero eso dicho en el caso negativo, pero positivamente debemos preservar la paz que disfrutamos. ¿De qué manera? Aprendimos. Al no insultar, a no agraviar a otros. Pero también, ¿saben qué? De manera positiva, al extender perdón y misericordia a aquellos que nos persiguen, nos maltratan, nos vituperan, nos odian. Y bueno, tal vez usted se seguirá preguntando, ¿por qué tenemos que buscar la paz y seguirla? No me quedé convencido de eso. Tal vez usted dice, ¿no podemos quedarnos allí donde la encontramos? Bueno, cuando somos ofendidos, no siempre el ofensor estará en el mismo lugar de la paz que usted busca, ¿no? Entonces, ¿qué? Debemos salir a buscar al ofensor. Y una vez que lo encontramos y hacemos la paz, va a requerir de nosotros que estemos dispuestos a movernos nuevamente cuando la paz que acabamos de conseguir es alterada nuevamente. Siempre debemos estar buscando la paz, porque debemos asumir que en este mundo caído en el que vivimos, siempre estaremos experimentando persecuciones, problemas. Entonces, estamos forzados a seguir buscando la paz. Ahora, aparte de las 3 prohibiciones y los 3 mandamientos positivos que vimos, ya vimos versículos 10 y 11, Pedro ahora nos brinda 3 antropomorfismos, a modo de que comprendamos este involucramiento real que Dios tiene en todo el proceso de nuestras vidas. Antropomorfismo es usar, expresiones humanas para definir cosas que Dios está haciendo o cosas de Dios, la mano de Dios, el brazo de Dios, el poder de Dios. Bueno, veamos entonces estos 3 antropomorfismos, porque en este salmo de Pedro, el apóstol nos muestra cómo podemos vivir una vida piadosa que refleje el temor que tenemos de Dios, aun cuando nos toca sufrir injustamente. Y para poder hacer eso y ser conscientes del temor de Dios que tenemos que tener, necesitamos saber estas 3 cosas, estos 3 antropomorfismos. Si lee conmigo el versículo 12, estos 3 antropomorfismos nos comunican la atenta providencia de Dios. Es como Dios se maneja en cada circunstancia de nuestras vidas. Y esto debe ser un aliento al saber que cuando somos perseguidos, cuando somos maltratados, cuando somos vituperados por causa de Cristo, Dios está siguiendo atentamente todos esos eventos, acompañándonos de cerca. Hermanos, el fundamento ético de todo esto es que Dios nos está mirando. Dios nos está mirando.
Pedro nos dice que los ojos, los oídos y el rostro del Señor están atentos a nuestros clamores. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios mira atentamente al justo y al malvado. No hay nada que se le escape al conocimiento de Dios. Acá Pedro nos presenta dos tipos de personas completamente distintas. Los justos, que son aquellos que hacen las buenas obras, los justos que hacen estas buenas obras como resultado de la transformación que la palabra de Dios y el Espíritu Santo han obrado en ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Cuál es el primer antropomorfismo? Vemos la expresión, los ojos del Señor están sobre los justos. Usted estará de acuerdo conmigo que cuando ponemos los ojos sobre alguien, esto habla de interés, ¿no? Sobre todo los novios. Hay un interés muy marcado. Ponemos los ojos sobre alguien. Y aquí Pedro nos habla de que Dios tiene ese mismo cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Sus ojos están puestos sobre nosotros. El cuidado atento y vigilante de Dios es una manifestación de quién Dios es. ¿Quién Dios es para los creyentes? ¿Quién Dios es para usted? ¿Quién es Cristo para usted? Él es su buen pastor. Jesús el buen pastor murió por nosotros, los que estábamos descarriados y perdidos, como dice Pedro en el 2:25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas, pastor que los mira atentamente, pastor que pone los ojos sobre el justo. Notemos eso, el pastor y guardián, en obvia referencia a que sus ojos están puestos en aquellas que aman. ¿Quiénes son? Sus ovejas. Esta descripción es sin lugar a dudas un gran aliento para los cristianos que están siendo perseguidos. Los ojos de Dios están sobre ellos. ¡Qué ánimo! Y qué paz podemos disfrutar al saber que los ojos de Dios, esos ojos todo vidente, esos ojos que todo lo ven, están posados sobre nosotros. El estar conscientes que Dios observa incesantemente tanto nuestros peligros, nuestras lágrimas, sabe que trae eso una seguridad reconfortante. Pero aún mejor que esto, no solo Dios ve todo lo concerniente a nuestra vida, sino que Él, ¿qué dice? Él escucha atentamente nuestro clamor. Pedro ahora ofrece una segunda expresión para expresar que este involucramiento que Dios tiene, esta involucración providencial de Dios en nuestras vidas. Pedro nos dice, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Y esto es de aliento, era de aliento para esta gente en el primer siglo que estaba siendo perseguida, que estaban enfrentando la hostilidad del mundo, y debe ser aliento para nosotros. Confiar en Dios en los momentos adversos es prueba de que estamos confiando en Él, y saber de que Él está con sus ojos posados en nosotros, que sus oídos están atentos a nuestro clamor, hace que confiemos más en Él y que podamos vivir bajo el temor de Dios y no bajo el temor de lo que el hombre pueda hacernos. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Este concepto está entrelazado con el anterior. Dios solamente no mira lejanamente, a la distancia. Dios está involucrado en nuestras vidas. Así que esta expresión claramente muestra que Dios desea oír nuestras oraciones. Dios pone atención a nuestro clamor. Dios se interesa por liberarnos del mal. Dios se interesa en los asuntos de nuestras vidas y sobre todo cuando estamos sufriendo. Él responde con bendiciones y con cuidado a nuestros ruegos. Por eso es que Pedro les recomendaba, ¿recuerdan? Esposos, ¿qué nos decía? De que tratemos bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Dios mira todo, Dios escucha todo, y Él está atento y pronto a correr al auxilio de sus hijos e hijas.
Y si estamos maltratando a sus hijas, bueno, nos va a ir mal. Y finalmente, Pedro nos comunica que la atenta mirada de Dios, su atento involucramiento en favor hacia sus hijos, es visto en la manera que responde a los malvados. Pedro dice, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ahora, Pedro, si está ahí todavía en el Salmo 34, Pedro no incluye aquí la frase final que completa, ¿no?, esta frase, este versículo del Salmo 34. David en el Salmo 34 dice esto, para cortar de la tierra su memoria. O sea, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. O sea, Pedro no dice, no usa esa parte. ¿Por qué? Bueno, esto nos ayuda a entender que todo este tiempo, en un sentido, Pedro se ha estado refiriendo a los asuntos que pasan aquí en esta vida, en esta tierra. Asuntos que los cristianos van a pasar en esta vida. Pedro no se está refiriendo a las cosas que vendrán en el milenio o en el estado eterno. O sea, cuando Pedro habla de desear la vida y de ver buenos días, se está refiriendo a esta vida, a este presente. No a la vida que viene en el futuro con Cristo. Es a esta vida que tenemos en el presente con Cristo. Y en un sentido, para que lo entienda más, esto es parecido a cuando Cristo en la sinagoga, ¿se acuerdan? Está leyendo el profeta Isaías, pero se para antes de hablar de las cosas. Él se detiene en su lectura antes de hablar de las cosas que tienen que ver con el futuro. Eso está en Lucas 4, 19 al 21, donde nos dice que Cristo lee Isaías, pero se detiene en el siguiente verso. Dice, para proclamar el año favorable del Señor. Y ahí se para el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué dice luego Lucas? Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hay una parte que Cristo está omitiendo ahí. ¿Cuál es? La que dice Isaías 61:2. Para proclamar el año favorable del Señor, es lo que el Señor dice, pero luego dice, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. O sea, ¿qué hace Jesús? Se detiene en la parte de la profecía que está siendo cumplida en el presente y no cita la parte de la profecía que se cumplirá en el futuro. De la misma manera, lo que les quiero decir, hermanos, que Pedro, cuando usa el Salmo 34, 16, no usa la parte que viene en el futuro para cortar de la tierra su memoria. Simplemente dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Se limita a hablar de lo que Dios hace en el presente contra los malvados y deja esa parte del versículo para cortar de la tierra su memoria, algo que va a venir en el futuro, lo deja. O sea, Pedro apunta a la protección divina que Dios trae a los suyos aquí y ahora. Y esto tiene que ver con nosotros, de todo lo que estamos hablando. Este salmo de Pedro nos está inspirando y alentando a que nosotros aprendamos ¿qué? El temor de Dios. ¿Demostrado de qué manera? De vidas que muestran que vivimos coram Deo delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo se tiene que ver esa vida? Con vidas que, bueno, refrenan, ¿no?, su lengua, no hacemos el mal, nos apartamos del mal, hacemos el bien, buscamos la paz, la seguimos. Pero bueno, hermanos, Pedro apunta a eso, al aquí y ahora, la protección que Dios nos da aquí y ahora. Por eso es como que en un sentido él se apropia de este salmo de David, el Salmo 34, y lo hace suyo, para comunicar estas verdades que necesitamos escuchar. Así que, hermanos, sufrir aceptando la voluntad de Dios se resume en ¿qué? En temerle a Él y no al hombre. Vivir confiados en Dios es la razón porque cuando somos perseguidos vamos a refrenar nuestra lengua, vamos a refrenar y parar nuestros labios, nos vamos a apartar del mal. Es cuando vivimos en el temor de Dios que aún en los sufrimientos y persecuciones vamos a hacer el bien, buscaremos la paz y la seguiremos. Es cuando comprendemos que Dios soberana y providencialmente tiene cuidado de nosotros
que nos alentaremos en medio del sufrimiento, sabiendo que sus ojos están posados sobre nosotros. Hay interés de Dios en nuestras vidas. Y no solamente eso, sus oídos están inclinados a escuchar a nuestras oraciones. Dios busca ese acercamiento. Dios se acerca a nosotros, Dios nos escucha. Es cuando sabemos que Dios nos cuida y Él tiene su rostro en contra de aquellos que nos hacen mal, que más allá del dolor, más allá de la insatisfacción momentánea, viviremos vidas que glorifiquen a Dios. Viviremos vidas que sean testimonios vivos de su gloria en un mundo que es oscuro, perdido, un mundo caído, un mundo que tiene una necesidad desesperante de Cristo y que ese mundo necesita ver a Cristo en nosotros, sobre todo en cómo ven que nosotros respondemos al mal que ellos nos hacen, no devolviendo mal por mal, sino bendición. Porque hemos sido llamados a bendición y para ser de bendición. Así que esto es lo que el Salmo de Pedro nos alienta, hermanos. Y espero que sea de aliento para usted. Para glorificar a Dios cuando es perseguido, para glorificar a Dios cuando usted está en un momento de sufrimiento, sabiendo que Dios tiene cuidado de usted. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el aliento que el apóstol Pedro nos brinda aquí. Gracias, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén.